Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, desde la bienvenida al segundo taller de Mega, soy Miguel Ángel, profesor de métodos globales de aprendizaje. Y el día de hoy pues vamos a hacer el segundo taller del área que corresponde al tema de lectura rápida. ¿Listo? Este es un tema que seguramente en algún momento ustedes se han preguntado, pues en relación con nuestra velocidad de lectura, qué tan lento leemos, qué tan rápido leemos. ¿Será que estamos haciendo prácticas efectivas para que nuestra vista no se vea tan comprometida? Todo este tipo de cosas las vamos a conversar en este taller. ¿Listo? Para ello, me gustaría comenzar un poquito con una anécdota. Bueno, más que una anécdota, es una curiosidad. Y es que el tema de lectura rápida pues ha estado como en discusión cuando hablamos de comprensión lectora y procesos educativos, más o menos hace 50 o 60 años. Por ese motivo, digamos que con la proliferación de tantos métodos, 1000 palabras por minuto, de leer 3 libros en una semana y ese tipo de cosas, pues es natural que justamente también haya un récord mundial en lectura rápida. Esta mujer que pueden ver en la diapositiva se llama Annie Jones, es una mujer británica que básicamente no en un evento formal, sino en una lectura pública del libro Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, pues era como su presentación en esa librería en particular. Esta mujer hizo una lectura pública muy particular porque fue una lectura mental que le tomó 47 minutos y un segundo leer la totalidad del libro, que corresponde a 607 páginas. ¿Eso qué significa? Que si hacemos el cálculo, esta mujer leyó 12 páginas por minuto a un promedio de 4.251 palabras por minuto. ¿Listo? Digamos que esta mujer que en este momento pues ostenta el récord de lectura rápida, y pues que justamente ha hecho un ejercicio con varios libros, es básicamente el ejemplo el ejemplo a seguir cuando se habla de métodos de lectura rápida, que si se dan cuenta pues es un ritmo bastante frenético, y pues digamos que la relación que se establece es que este nivel de lectura a esta velocidad también conlleva a un nivel de comprensión muy alto. Esta mujer, cuando terminó la lectura del libro, dijo, sin ser muy crítica, el argumento parece un poco complicado, pero yo no habría cambiado una palabra. Digamos que vamos a poner un poco en discusión esta idea de que leer a este ritmo tan acelerado implica asimismo una comprensión, un nivel de comprensión muy alto. Esto lo vamos a leer pues, o vamos a mirarlo más adelante, pero para ello quisiera que comenzáramos con un ejercicio de simulación. Y es que vamos a intentar leer 10 páginas en un minuto. ¿Listo? Por supuesto va a ser complicado, pero quiero que hagamos el ejercicio. Es una suerte de simulación de lo que hizo Annie Jones. Aunque si fuéramos Annie Jones, pues leeríamos 20 páginas en lugar de 10. Quiero que tomen cualquier libro con el que se sientan cómodos. Ojalá sea un libro de literatura, no un libro de carácter científico o académico. Y quiero pues que hagamos el ejercicio. ¿Listo? Tratemos de leer 10 páginas en un minuto. Lo ponemos ahí a calcular en un reloj. Y pausamos el video y ya comenzamos pues con la parte gruesa del taller. ¿Listo? Bueno, finalizado el ejercicio seguramente tenemos como dos conclusiones grandes. La primera, que no comprendimos absolutamente nada, es decir, de las 10 páginas quizás muy poco nos quedó en la cabeza, no pudimos retener la información que queríamos. La segunda conclusión, que leer palabra por palabra a este ritmo tan acelerado no es posible, ya que son muchas palabras, poco tiempo, entonces toca usar como otra estrategia para hacer esta lectura si se nos pone esta condición de 10 páginas en un minuto. ¿Listo? Bueno, ya vamos a hablar sobre eso. Listo. Bueno, cuando hablamos de lectura rápida, básicamente se proponen 4 objetivos principales de por qué es necesario leer de manera más rápida a la velocidad de lectura normal o la velocidad de lectura que tenemos en este momento. Primero, básicamente, aprovechar y maximizar más el tiempo. Segundo, incrementar la productividad en el sentido de que si podemos leer más libros en menos tiempo, eso conlleva pues un nivel de productividad y eficiencia más alto. Tercero, mejoramiento en la capacidad de concentración y comprensión. Digamos que es otro objetivo
de que entre más leemos, pues más vamos a comprender, y si leemos a un nivel de lectura más rápido, es decir, que nos demanda más, una capacidad mental más grande, pues así mismo nos vamos a concentrar más. Y por último, ya metas personales, cuando queramos pues incrementar el número de libros, el número de artículos o de textos que leemos en años, en una semana o en un día. Por esas 4 ideas nacen este tipo de métodos. Aquí tengo como 3 ejemplos que venden básicamente 3 ideas principales. La primera, la imagen superior izquierda, es tener la capacidad de leer textos muy grandes en periodos de tiempo muy reducidos. En este caso, como leer un libro en 40 minutos o menos. Y vean que la imagen se propone como algo mágico, como que les vamos a revelar el secreto después detrás de esta magia. La segunda imagen, la de abajo, mientras más libros lees, más éxito vas a conseguir en la vida. Entonces vamos a asociar este ritmo, a esta idea de productividad, de que entre más leamos, entre más cantidad de información devoremos, entre más cantidad de información procesemos, así va a ser el nivel de éxito que logremos. Ya vamos a ver. Y la imagen de la derecha, que es como la más sencilla, es como leer más de 1000 palabras por minuto y convertirte en un lector veloz en tiempo récord. Entonces, la idea de que podemos leer mucho texto en poco tiempo, de que podemos leer más textos y que esto va a implicar necesariamente más éxito, a una mejor calidad de vida incluso, o que podemos lograr resultados muy grandes en muy poco tiempo con práctica constante. ¿Listo? Más adelante vamos a hablar un poquito sobre cuál es como la idea implícita entre estos métodos. Obviamente esos métodos trabajan con estrategias muy particulares, muy específicas, que proliferan en cursos de hábitos de estudio, proliferan en internet, en YouTube. Denle una búsqueda, pongan lectura rápida y les van a salir en 1000 videos sobre cómo mejorar la lectura rápida. La gran pregunta es, y con esto quiero que comencemos, ¿realmente funcionan estos métodos de lectura rápida? ¿Realmente lo que nos venden lo podemos lograr siendo conscientes de nuestras limitaciones? ¿O nos están vendiendo objetivos, nos están vendiendo metas muy grandes, difíciles de cumplir? Lo vamos a conversar. Listo, entonces, ¿cuáles van a ser los propósitos del taller? Primero, vamos a abordar las características de la lectura en relación con la vista, ya que nuestros ojos pues, son el motor principal a la hora de leer, y el procesamiento de la información ya en relación con nuestra mente. Segundo, analizar algunos de los métodos más reconocidos para incrementar la velocidad de la lectura. Vamos a hablar de 3 en particular. Obviamente para mirar qué elementos tienen, qué nos ofrecen y si realmente pues, se ajustan a un escenario real de lectura rápida y de método de estudio. Y por último vamos a trabajar ya sobre algunas recomendaciones y estrategias en un plano más real para incrementar la velocidad y la efectividad de la lectura. ¿Listo? Entonces para comenzar necesitamos un suelo para trabajar y va a ser justamente este cálculo. ¿Cuántas palabras por minuto leemos en este momento? Cuando hablamos de velocidad de lectura, siempre el índice o la medida que nos va a permitir justamente indicar qué tan rápido, qué tan despacio leemos, van a ser las palabras por minuto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir al texto de la puntuación. Vamos a ir a la página, ya les digo, vamos a ir a la página 159, bueno, donde diga taller de lectura rápida. ¿Listo? Van a encontrar un texto que se llama Protestas estudiantiles, escrito por Reinaldo Spitaleta, del 11 de abril de 2011. ¿Listo? Es un texto publicado en El Espectador. Vamos a utilizar este texto como base. Este texto tiene un total de 667 palabras. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? La idea es que lo vamos a leer a una velocidad normal de lectura. ¿Eso qué implica? Que no quiero que se aceleren a leerlo, no quiero que se aceleren a hacer un vistazo muy rápido para sacar el menor tiempo posible, no. El tiempo regular que les tome leer este texto con esta extensión, con miras a comprenderlo. ¿Listo? O sea, vamos a mirar velocidad, pero también vamos a mirar comprensión. Entonces, en el momento que arranque la lectura, la primera palabra va a poner su cronómetro, celular o reloj, no importa, ya depende de usted. Y pues cuando termine la lectura, cuando sienta que ya pues es una lectura efectiva, pausamos el tiempo. ¿Listo? A continuación vamos a encontrar 4 preguntas
de comprensión. Justamente necesitamos mirar si el texto se comprendió. Las 4 preguntas, 3 de ellas son sobre elementos de carácter literal, lectura literal, es decir, el nivel de comprensión más básico, que implica justamente que usted reconozca información que está casi que explícita en el texto, y una pregunta de lectura inferencial, es decir, ya usted tiene que construir la conclusión a partir de la información que se lea en el texto. Listo. Respondemos estas 4 preguntas y vamos a sacar ya el valor del índice de palabras por minuto. ¿Cómo lo sacamos? Tomamos 667, que es el número de palabras total, lo multiplicamos por 60, ya que un minuto tiene 60 segundos, y lo dividimos sobre el número de segundos que le tomó leer el texto. ¿Listo? Esto implica que pues, nos toca convertir el tiempo que nos da el reloj a segundos. Hago la aclaración, yo sé que no es necesaria, pero pues ya me ha pasado. Un minuto tiene 60 segundos, no 3600. ¿Listo? Solamente para que lo tengan en cuenta. Y eso nos va a dar un numerito, índice de palabras por minuto. Ese número va a estar entre 100 y 300 seguramente. Entonces quiero que hagamos el ejercicio, leemos el texto, respondemos las preguntas y sacamos el cálculo. ¿Listo? Pero antes que eso, el taller anterior hablamos de estrategias de prelectura, entonces por favor las vamos a tratar de aplicar, por lo menos la que concierne a lectura global. Lea el título, mire el autor, mire la fecha, trate de hacer un barrido muy rápido, una vista muy general del texto, conozca el texto, trate de mirar cuántos párrafos tiene, qué extensión tiene, en este caso son básicamente 3 columnas. Digamos que reconozca un poco el registro, digamos, el tipo de vocabulario que utiliza, la estructura y al final pues está la referencia. Y eso es como una lectura global. Hágase una idea muy general del texto, de qué le van a hablar. El título ya se lo anticipa, protestas estudiantiles, pero bueno, sobre protestas se puede hablar mucho. Y ya cuando tenga esa lectura global, ese acercamiento al texto, comienza a leer ya de manera más detenida, ya intensiva. Ahí es donde usted va a comenzar a calcular el tiempo. ¿Listo? Entonces, pausamos el video, hacemos la actividad y ya pasamos a lo siguiente. Es importante que hagamos esto antes de continuar. Listo, finalizada la lectura, ya que tenemos el cálculo, el numerito en la mano, vamos a mirar las preguntas para ver si comprendimos el texto pues en su totalidad. Bueno, no vamos a andar mucho en las razones de por qué tal respuesta es correcta o no. La idea es que justamente hagamos esa verificación con una segunda lectura. Nos vamos a enfocar en este momento en las estrategias de lectura rápida, listo, más allá de mirar la comprensión. Igual el texto lo vamos a utilizar para un taller futuro, entonces lo miraremos con más detalle. Bueno, pregunta número 1. La respuesta es la A. Fue la primera vez que los jóvenes tomaron parte en su historia. Pregunta número 2. Moisés Wasserman era, según el texto, rector de la Universidad Nacional. Pregunta 3. Uno de los puntos principales del movimiento de Unión se fue. La C. Destinación de recursos públicos a universidades privadas. Y la 4. El artículo 106 de la Ley 30 busca destinar recursos adicionales a las universidades públicas. ¿Listo? Si respondió mal alguna pregunta, pues le invito a que haga la verificación con una segunda lectura en aras de comprender el porqué de la respuesta. Bueno, ya que tenemos el numerito en la mano de cuántas palabras por minuto estamos leyendo, tenemos que comenzar o partir de la base de que el tipo de lectura que hagamos o la función con la cual leamos determina en gran medida la velocidad con la cual lo vamos a hacer. Esto un poco para conectarlo con la idea del taller previo, y es que el propósito de la lectura, que es lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de comenzar a leer, va a determinar las estrategias. Y pues hay unas estrategias que van en relación pues con la velocidad. Entonces, cuando hablamos de memorización, es decir, de retener y comprender la totalidad de la información, o por lo menos una gran parte, el promedio normal, cuando hablamos de promedio normal, es justamente a partir de investigaciones y estudios, ¿no? O de encuestas o este tipo de recursos, el promedio es de 100 a 200 palabras por minuto, que pues es poco, es como leer un párrafo, párrafo y medio o 2 párrafos por minuto. Ya cuando hablamos de comprensión y aprendizaje, que fue lo que hicimos en esta actividad, estamos entre 200 y 400 palabras por minuto.
Cuando leemos para arrastrar información de manera rápida, es decir, leer un periódico, leer un artículo, solamente con miras a cómo tomar lo esencial, de 400 a 700 palabras por minuto. Cuando hacemos una lectura exploratoria o una lectura por skimming, skimming es sinónimo de lectura global, lo que hemos estado hablando en el taller previo y al inicio de este taller, ya el número se incrementa mucho más, 900 a 1000 palabras por minuto, que es justamente lo que nos ven en los programas de lectura rápida. Y ya cuando vamos a buscar información específica, una lectura que vamos a llamar scanning, que es cuando miramos un texto para arrastrar información muy específica, por ejemplo, una palabra en un diccionario, un número en un diccionario, se me olvidó el nombre de esto, bueno, para buscar un número telefónico, pues ya son más de 1000 palabras por minuto. Tengamos algo en cuenta. Entre memorización y búsqueda de información específica, el número pues la velocidad de lectura incrementa, digamos el número de palabras por minuto se incrementa, pero asimismo la comprensión de texto se reduce. Cuando hablamos de memorización, se comprende la totalidad del texto, o por lo menos gran parte, pero cuando se busca información específica, básicamente toda la información que estamos saltando para llegar al punto concreto que necesitamos, pues no lo vamos a recordar, lo vamos a visualizar de manera muy ambigua, muy borrosa en nuestra mente. Entonces tengamos eso en cuenta de momento, o lo que dicen las investigaciones. A mayor velocidad, de acuerdo a la función de la lectura, menor es la comprensión. Listo. Entonces comencemos hablando de cómo funciona la lectura. Bueno, cuando hablamos de cómo funciona la lectura, vamos a tener en cuenta dos cosas: nuestros ojos y nuestro cerebro. Cuando hablamos de nuestros ojos, nuestro ojo realiza dos movimientos particulares a la hora de leer. El primero se llama movimientos sacádicos, que es cuando el ojo básicamente se desplaza de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. Y las fijaciones, que es cuando el movimiento sacádico se detiene para que el ojo justamente pueda focalizar la información y continuar. ¿Listo? Estos son dos movimientos que hace el ojo, imperceptibles cuando estamos justamente mirando. Nosotros percibimos un movimiento lineal, y es porque estos movimientos ocurren casi que en periodos de milisegundos. De hecho, se habla de que realizamos las fijaciones a una velocidad de 100 o 500 milisegundos, entonces es imperceptible para nuestra vista. Y tercero, y lo más importante, es que cuando estamos leyendo no solamente estamos viendo palabras, sino que estamos procesándolas en nuestra mente, lo que vamos a llamar procesamiento cognitivo. Es decir, traducir los signos que vemos en el texto en ideas, en significados en nuestra cabeza, establecer relaciones entre palabras, relaciones entre oraciones, relaciones entre párrafos, sacar conjeturas, sacar inferencias, todo este tipo de procesos de comprensión lectora que pues se van a ver como involucrados a la par que vamos haciendo movimientos ya visuales y movimientos físicos. Bueno, si ustedes quieren ver un poco cómo funcionan estos movimientos de los ojos, les propongo ese ejercicio. Tomen un texto cualquiera, de hecho pueden tomar el texto de... vamos a tomar un texto que sea como completo, por lo que el texto de protestas estudiantiles está dividido en columnas y no nos sirve. Digamos este texto de acá que se titula Ampliación del rango visual. Entonces vamos a leerlo, pero entonces mientras lo vamos leyendo vamos a tapar uno de nuestros ojos con el dedo índice. Muy suave, es decir, que el dedo toque de manera muy suave el párpado, no que lo hunda porque si no no nos sirve. Y pues vamos a hacer la lectura de izquierda a derecha. Bueno, como leamos, obviamente leemos así. Listo, cuando ustedes comiencen a hacer la lectura sin mover la cabeza, solamente los ojos, se van a dar cuenta de que el ojo comienza a hacer una serie de palpitaciones. Ustedes sienten como que el ojo vibra. Eso es porque el ojo está haciendo movimientos sacádicos, es decir, se está desplazando, y fijaciones, el ojo se está deteniendo para hacer pues, la focalización de la información. También pues pueden pedirle a una persona que se ubique el texto de esta manera y que lea pues una oración sin mover la cabeza, repito, solo moviendo los ojos. Y ustedes van a ver entonces cómo el ojo va a hacer una suerte como de saltos o como de pausas. Eso es básicamente cómo funciona la lectura en relación con nuestros ojos. Movimientos sacádicos, el ojo se desplaza. Fijaciones, el ojo se detiene para recuperar la información y continúa. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de fijaciones, que es básicamente como el tema de debate cuando se habla de lectura rápida, hay que tener en cuenta que nuestra vista tiene unos grados específicos de visión.
El primero y el más importante es el grado de vista foveal, que es el que está aquí en la parte de arriba. Y es básicamente el rango de visión que nosotros tenemos, que podemos percibir los objetos con mayor detalle y con buena resolución. Básicamente nuestro ojo tiene de vista foveal 2 grados de visión, lo que corresponde básicamente a de 8 a 10 letras o 2 palabras. Tenemos el rango de vista parafoveal, que ya implica un grado de vista pues todavía que podemos percibir las cosas, pero ya de manera un poco más borrosa, y corresponde a 10 grados. Mientras que el grado ya más grande, que es el periférico, corresponde a 180 grados, que lo podemos verificar si extendemos nuestros brazos y nos damos cuenta de que podemos percibir pues todo lo que tenemos en nuestra vista, pero ya de manera mucho más borrosa, no podemos llegar al nivel de detalle. De acuerdo, entonces con base en esta explicación sobre los grados de visión, vamos a ver un poco entonces qué nos dicen esos métodos de lectura rápida en relación con la vista y con la concentración, que son como dos temas que suelen tocar muy a menudo. Bueno, el primer método, ya hablando del tema de fijaciones, justamente es un método que aboga por la reducción de fijaciones. Si ustedes hicieron el ejercicio de ponerse el dedo en el ojo, en el ojo izquierdo o derecho, o ver que una persona haga la lectura lineal, se van a dar cuenta de que son varias, si no muchas, las palpitaciones que hace el ojo, o son muchos los saltos que hace la vista de la persona en un solo renglón. Eso que implica que el ojo está haciendo muchas fijaciones para leer determinado número de palabras. Lo que busca este método es justamente que nosotros expandamos un poco nuestro grado de visión del foveal, que es el que les explico, que es el que permite mayor enfoque y mayor resolución, a utilizar la vista periférica, es decir, todos esos 180 grados que nos quedan de libertad para aprovecharlos a la hora de leer. Ese es como el argumento de ese método, como no desperdicie esos 170 grados de vista que usted tiene adicionales. Por ello, digamos que el método aboga porque usted comience a reducir las fijaciones, pero que con el paso del tiempo comience a agrupar más y más palabras por fijación, al punto de que usted tenga la capacidad de tomar básicamente fotogramas mentales del texto y recordarlos y comprenderlos de manera completa, que es un poco lo que hace pues Annie Jones. Ella no lee palabra por palabra, ella agrupa palabras, en ocasiones agrupa páginas. Entonces digamos que un poco la discusión sobre este método, o el nivel al que llega en este método, es que nuestra vista tiene un rango límite de palabras que puede reconocer. De hecho, podemos aprovechar nuestra vista parafoveal, es decir, esos 10 grados, podemos como hacer una suerte de reconocimiento de las letras de las palabras que están al lado de una palabra que estamos enfocando o que estamos leyendo de manera más detenida, pero ya reconocer muchas palabras con nuestra vista periférica es complicado, por lo mismo de que en esa vista la resolución es muy baja y casi que todo se ve de manera borrosa. El segundo método, que es el de supresión de la subvocalización, primero explicamos qué es subvocalización. Es esa voz mental que va leyendo a la par que usted va leyendo de manera mental palabra por palabra. Es como esa vocecita en su oído que está ahí acompañándolo mientras usted lee. La invitación, bueno, digamos que lo que expone el método es que si usted lee mentalmente de esa manera, es decir, repitiendo palabra por palabra en su cabeza, usted está leyendo a la misma velocidad de la que leería en voz alta. Es decir, usted está supeditado básicamente a la duración de cada palabra, al pronunciamiento a la pronunciación de cada fonema y ese tipo de cosas. ¿Cuál es el argumento? Suprimamos esa voz mental. No leamos en nuestra cabeza. ¿Cómo lo logramos? Utilicemos una suerte de elementos de distracción que nos permitan suprimir esa voz mental y enfocarnos en otras cosas además de la lectura. Un método que recomiendan es el método de conteo, y es que mientras vamos leyendo de manera mental cualquier tipo de texto, vayamos haciendo una secuencia de números de 1 a 4, 1 a 5. Entonces, yo comienzo a leer un párrafo cualquiera y comienzo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. O incluso repetir los números de manera mental. Obviamente no lo voy a hacer. Y el otro, ya no es con una secuencia de números o de letras, también se puede de letras,
sino ya con un ritmo o un tono que nosotros tengamos como muy interiorizado. Por ejemplo, el himno nacional, que yo comienzo entonces a leer y entonces comienza a hacer como el tarareo, ¿no? Como ta, 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 y así, voy siguiendo. ¿Cuál es el problema? Pues que en primer lugar la lectura está íntimamente conectada a nuestra capacidad de procesar el lenguaje de manera auditiva, es casi que algo que hacemos de manera intuitiva y automática, ir leyendo mentalmente, pronunciando las palabras en nuestra cabeza, y sí, pues es notorio que esto va a reducir nuestro nivel de lectura, no lo va a llevar a otro nivel. Pero ¿cuál es el problema? Que este tipo de métodos lo que van a hacer es dispersarnos porque son muy, muy, bueno, desconcentran bastante. Es decir, que usted esté leyendo números o diciendo una secuencia de letras o de números o tarareando una canción, eso implica que, bueno, por más automático que sea, eso va a tener un impacto de cierta manera en la concentración y la comprensión del texto. Para ello los invito a que lo hagan. Traten de coger un párrafito cualquiera del texto y hagan el ejercicio. Traten de decir los números, las letras o de tararear un ritmo musical, una canción que les guste o algo. Ese es el otro problema, que si tarareamos una canción que nos gusta, pues nos vamos a desviar porque pues la canción nos gusta. Entonces, digamos que ese método no es tan efectivo para incrementar la velocidad de la lectura. Sí lo incrementa en el sentido de que permite que nuestra voz interna se minimice, pero digamos el riesgo que se paga es que la concentración puede verse involucrada. Y el otro método, ya traduciéndolo un poco al español, es como procesamiento visual rápido de manera serial. Es un método ya electrónico, virtual, digital, como lo queramos llamar, en el cual lo que hacen es mostrarnos el texto palabra por palabra. Es decir, seguramente ustedes lo han visto en internet. Me va apareciendo palabra por palabra en el centro de la página y yo voy, digamos que procesando el texto de esa manera, palabra por palabra. Yo puedo determinar la velocidad de la lectura, es decir, si yo quiero leer 200 palabras por minuto, entonces pongo 200 palabras por minuto y lo que hace el software del programa es configurar la velocidad y mandarme las palabras a ese ritmo. ¿Cuál es el problema con este método? Que nos obliga a procesar cada palabra de manera independiente, es decir, yo voy procesando palabra por palabra y el problema es que a la hora de leer de manera real nosotros no hacemos eso. Y aquí vamos a distinguir dos cosas. Hay unas palabras que se llaman palabras de contenido y palabras de función, palabras funcionales. Las palabras de contenido son básicamente sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios que, pues como su nombre lo dice, tienen contenido, es decir, tienen una carga semántica, tienen contenido léxico, significan algo. Miremos aquí el caso del centro. Utilizar métodos de conteo o música para suprimir la voz interna. ¿Cuáles son las palabras de contenido en este caso? Utilizar métodos, conteo, música, suprimir, voz e interna. Tenemos 3, 4, 5, 6, 8 palabras de contenido. Y por otro lado tenemos las palabras funcionales, que son ya palabras como preposiciones, conjunciones o artículos, que lo que van a hacer es como establecer relaciones entre palabras de contenido. Es decir, no tiene una carga semántica propiamente, sino que su función es ya meramente gramatical. En este caso, la palabra de, la preposición de, la conjunción o, la preposición para y el artículo la. ¿Listo? Según los estudios, según investigaciones, nosotros como lectores, cuando estamos leyendo un texto, recuperamos o visualizamos el 85% de las palabras de contenido y el 35% de las palabras funcionales. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros ya de por sí reconocemos qué palabras son relevantes y qué palabras no. Lo que hace este método es darle a todas las palabras el mismo nivel de relevancia porque las va a presentar todas. Significa que yo tengo que procesar y ver cada una, cuando en la lectura real yo realmente me salto esas palabras funcionales. Yo le doy más preponderancia a las palabras de contenido. Además, esto compromete seriamente la comprensión del texto. ¿Por qué? Porque el texto, como está construido de manera, digamos, lineal o de manera de bloque, ya si es un párrafo, no solamente las palabras constituyen significados, los signos de puntuación, las mayúsculas y otro tipo de marcadores establecen las relaciones entre las palabras. Pero si a mí me ponen una palabra después de otra, yo no sé dónde termina una oración, dónde termina un párrafo, y eso implica que yo no voy a establecer relaciones a nivel de significado en términos de
cómo esa oración se relaciona con la otra, sino que me quedo en el nivel de la palabra, palabra. ¿Listo? Y además es exhaustivo, es bastante agotador usted estar frente a una pantalla viendo palabra por palabra. Y eso evita que usted haga algo muy importante en la comprensión, que quiero que tengan esa palabra en cuenta, que es la palabra regresión. Regresión es cuando usted se devuelve en la lectura para tal vez releer algo que no entendió, mirar una palabra, etc. Estos métodos básicamente satanizar de verlo como muy negativo, las regresiones. Dicen, las regresiones ralentizan la lectura, no hay que hacerlo. Pero cuando estamos leyendo de manera comprensiva, con miras a aprender un contenido, es inevitable que hagamos regresiones para establecer relaciones, para mirar cómo este pronombre significa esta palabra, etc. ¿Listo? Entonces este método pues nos impide completamente hacer regresiones. Es bastante agotador. ¿Listo? Entonces pues ya que hablamos un poco de cómo funciona la lectura, qué dicen estos métodos y por qué no funcionan tanto, pues vamos a ver ahora sí justamente qué hacer para incrementar nuestra velocidad de lectura. Bueno, la primera estrategia que vamos a tener en cuenta para incrementar nuestra velocidad de lectura, pero más que incrementar la velocidad, que la lectura sea más efectiva y no sea tan traumática para nuestra vista, lo primero son ejercicios de calentamiento. Entonces, el ojo, como ya les dije, los ojos son pues los que se ven más comprometidos a la hora de leer y como si fuera un órgano cualquiera, un músculo cualquiera, es necesario que haya un calentamiento previo y un ejercicio de relajación posterior a la lectura. Calentamiento antes, pues relajación después. ¿Por qué? Porque el ojo se estresa mucho, se agota bastante y más en estos momentos donde estamos pues tan expuestos a la tecnología, a la luz blanca que emiten los teléfonos y los computadores. Entonces la vista pues se agota bastante y por eso pues con el tiempo nos damos cuenta de que no podemos leer de la misma manera, que nos agotamos muy rápido, que no queremos leer básicamente porque nos genera incomodidad en la vista. Entonces lo primero son ejercicios de calentamiento. Entonces les puedo explicar un poco qué hacer. Son ejercicios que al principio van a ser un poco agotadores porque no estamos acostumbrados, pero pues la idea es que lo hagan de manera más regular para que pues la calidad de su vista pues sea adecuada y sus ojos tengan como buena salud, por decirlo así. Listo, el primero es que pues nos ubiquemos de manera derecha, con un poco la silla. Nos ubicamos de manera recta, mirando un punto fijo en el centro. ¿Y qué vamos a hacer? Sin mover la cabeza, vamos a mandar nuestros ojos hacia arriba, con el objetivo de que el objeto o lo que estemos mirando acá arriba lo logremos mirar pues de manera adecuada, es decir, con detalle. No blanquear los ojos como si nos fuéramos a quedar ciegos, sino mirar un punto hacia arriba, mantenemos por 10 segundos y mandamos la vista hacia abajo con el mismo objetivo, es decir, que lo que estemos mirando abajo lo podamos mirar pues con detalle, es decir, mirarlo bien adecuadamente. Listo, volvemos al centro, vamos a la izquierda, de nuevo 10 segundos con el mismo objetivo y vamos a la derecha. ¿Listo? La idea es que rotemos de arriba abajo y de izquierda a derecha pues por lo menos 10 segundos, ojalá 2 veces o 3 veces cada ejercicio, para que el ojo tenga la capacidad de movilizarse, porque ese es un problema. Que cuando estamos leyendo, cuando estamos frente a un computador o un celular, nosotros tenemos el ojo básicamente, los ojos básicamente detenidos en un punto central y nuestro ojo no tiene mucha movilidad. La movilidad casi que la determina el tamaño de la pantalla o del libro que estemos leyendo. Y asimismo, tenemos la mala costumbre de mover la cabeza para mover los ojos. Y lo ideal es justamente que sean los ojos los que hagan la movilidad, por supuesto, sin restringir la cabeza. La idea es que pues también hagamos ejercicios de movilidad en el cuello. Bueno, ese por un lado. ¿Listo? Listo. Además de los ejercicios de la visión hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, también es ideal justamente que hagamos un ejercicio de movilidad de los ojos en sentido de las manecillas del reloj y contra las manecillas del reloj. ¿Listo? Entonces miramos hacia arriba, de nuevo nos sentamos de manera con la postura correcta, ubicamos un punto en el centro y mandamos los ojos hacia arriba y hacemos la movilidad haciendo círculos con los ojos. Es posible que no vean muy bien mis ojos, pero se entiende la idea. Hagamos unos 2-3 círculos recorridos y vamos en el sentido contrario, ¿de acuerdo?
Esto de nuevo, tenemos la mala costumbre de mover la cabeza y no de mover los ojos cuando estamos mirando, digamos, hacia un punto en concreto, arriba, abajo, derecha, izquierda. Entonces lo normal es que nuestros ojos, justamente por hacer este tipo de movimientos, se sientan un poco cansados. Entonces eso es normal. Listo. Y además, ya para terminar este tipo de movimientos, movimientos en diagonal. Listo. Entonces vamos hacia la parte superior izquierda, mantenemos por 10 segundos y bajamos a la parte inferior derecha. ¿Listo? Sin mover tanto la cabeza. O sin mover la cabeza. ¿Listo? Ahora vamos a la parte superior derecha. 10 segundos. Y pasamos a la parte inferior izquierda. ¿Listo? De acuerdo a esos ejercicios de movilidad, ojalá los puedan hacer en algún momento del día, por la mañana preferiblemente, pues les van a ayudar a que el ojo ya tenga más movilidad, como que tenga un rango de movimiento mejor, y no se sienta tan cansado cuando se esté leyendo. De nuevo le repito, el objetivo es que usted lea moviendo los ojos y no la cabeza. Listo. Bueno, además de esos ejercicios hay un punto fundamental, y es que ya que estamos permanentemente en el computador y en el celular, ya no porque queramos sino porque nos toca, pues es normal que nuestro ojo, por estar tan expuesto a la pantalla, se reseque y se agote pues bastante, ¿no? Básicamente el ojo se enrojece, nos comienza a picar un poco, etc. Entonces, para ello, la recomendación es que cada 20 minutos, sea que estemos leyendo en un texto impreso o en una pantalla, cada 20 minutos, 15 o 20 minutos, apartemos la vista del computador o de la pantalla o del libro y busquemos un punto de referencia a lo lejos. ¿Listo? Eso para tener entre la vista cercana, ya que pues tenemos el computador y el libro cerca, con la vista lejana. Entonces busquemos un punto de referencia lejos por la ventana, en nuestra casa, en nuestro mismo cuarto, no pasa nada, pero pues ojalá que podamos mantener la vista en ese punto fijo por lo menos unos 15 segundos y volvemos a nuestra actividad. Por supuesto, pues cerrar los ojos, lagrimear, digamos, tratar de parpadear un poco rápido para generar lágrimas, ya que nuestro ojo, les cuento un poco, cuando se frente a una pantalla o está muy concentrado, parpadea 3 veces menos de lo normal. Eso implica que el ojo se va a enrojecer y se va a secar. Entonces, para que no nos pase eso y no nos agotemos tanto. Listo. Otro ejercicio de movilidad, ya un poco más sencillo, consiste pues igualmente en tener un punto, postura correcta, nos vamos hacia un punto central y cogemos un objeto, puede ser nuestro dedo, puede ser un lápiz, un punto de referencia que va a ser pues la punta, y sin mover la cabeza, de nuevo, lo comenzamos a mover en diferentes direcciones para que nuestro ojo tenga pues rango de movilidad amplio. Podemos comenzar despacio, luego podemos comenzar a incrementar un poco la velocidad, esto también para mejorar un poco la velocidad de la vista, o lo importante es que hagamos varios ejercicios al día. ¿Listo? Bien. Y ahora, una recomendación para cuando ya estemos muy cansados de la vista, y pues ya queramos como reposar, un ejercicio que sirve bastante para relajarse es frotarse las manos por unos 20 segundos, que la mano ya adquiera calor. Pues lo aceleramos y la mano así, como formando una especie de arquito, la vamos a poner sobre nuestra vista, sin tocar los párpados. ¿Listo? Simplemente como hacer como una suerte de escudo, de manto, pues con el calor que queda justamente en el residual en las manos, que nos va a permitir obviamente relajar un poco la vista. La idea es que el ojo pues esté cerrado, ¿no? Y traten de hacer eso justamente en la oscuridad. Traten también de tener periodos como de oscuridad en el día, no solamente pues la pantalla expuesta todo el tiempo. Recuerden que cuando vamos a dormir la idea es 25 minutos antes de haber dejado todo aparato electrónico, ya que esa luz como que queda ahí en la vista y pues nos permite que no conciliemos el sueño tan fácilmente. Listo, esto respecto a ejercicios de los ojos. Ahora, hay otro ejercicio que ya es guiar la lectura con un objeto, y esto es en particular para personas que tienen problemas cuando se pierden con los renglones, como que no saben hacer tránsitos adecuados entre renglones. Y pues el ejercicio pues muy básico es utilizar un lápiz, nuestro dedo también puede ser, no pasa nada, y pues
tratar de guiar la lectura debajo del renglón que estamos leyendo. Esto posibilita que no nos perdamos y que justamente el foco de lectura lenta o lectura ya muy despaciosa sea porque nos desconcentramos en el objetivo de la lectura, lo vamos guiando. Digamos que esto lo suprimen mucho los profesores, generalmente en primaria, porque ven que esto es una práctica inadecuada para leer, pero realmente, si usted tiene problemas, no pasa nada, pues hágalo, hasta que su ojo se acostumbre a cómo hacer esa transición entre renglones, ¿de acuerdo? Digamos que en los cursos de lectura rápida, algo que recomiendan, pues que los invito a que lo hagan para que lo prueben, es que el lápiz determine la velocidad de la lectura, es decir, que si usted quiere leer rápido, su lápiz se mueva rápido para que su vista vaya más rápido, agrupe palabras y evite también un poco como leer palabra por palabra mentalmente, sino que eso lo obliga como a agrupar palabras y a llegar como a un sentido más rápido. Pero entonces los invito a que lo prueben, ya que pues es uno de esos métodos que trata como de agilizar la lectura simplemente movilizando los ojos. Listo, el tercero, reducción de fijaciones. Entonces vamos un poco al método que habíamos hablado anteriormente, este de acá de la izquierda, pero ya pues un poco como siendo un poco coherentes con el grado de edición que tenemos. Entonces aquí tenemos un texto que tiene 10 palabras, dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta. Entonces un poco lo que les decía ahorita. Si ustedes leen este texto, no en la pantalla, sino ya en el libro, en la página 162, que está el ejercicio con el cuento de Cortázar, ustedes un poco pueden identificar que lo que hace el ojo es ir palabra por palabra, salto por salto, y eso implica que el ojo, los ojos, con estas 10 palabras, va a hacer 10 fijaciones, 10 movimientos, 10 pausas, y sigue. Eso implica pues que el ojo se va a agotar más rápido porque tiene que hacer más pausas y se está perdiendo un poco el potencial. Es que hay palabras muy cortas que podemos realmente agrupar en segmentos para que el ojo solamente haga una fijación y siga con otra fijación. Entonces, el ideal sería que con este pequeño renglón hiciéramos un promedio de 3 o 4 fijaciones. Es decir, que no miremos 10 palabras, sino que miremos 3 agrupaciones. Y vean que ahí estoy señalando con rojo las palabras funcionales, es decir, son palabras que yo no tengo por qué mirar de manera detenida porque son palabras funcionales, es decir, su función básicamente es establecer una relación de significado, lo importante son las palabras de contenido. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que cuando hagamos una agrupación de palabras, miremos al centro de esa agrupación, si no tenemos que mirar la primera letra de la primera palabra y la última de la última palabra, sino miramos al centro. Nuestra vista lo que va a hacer es reconocer, no de manera tan enfocada pues todas las palabras, pero sí nos va a permitir reconocerlas, ya que pues como hablantes del español, la comprensión de las palabras pues o el conocimiento hace que las reconozcamos simplemente con un vistazo. Entonces la idea es que reduzcamos el número de fijaciones, pero atendiendo justamente que nuestra vista tiene un grado de visión limitado, que son entre 2 y 10 grados, que es la vista foveal y parafoveal. De ahí para adelante es vista periférica y a menos que ustedes puedan voltear los ojos de esta manera, va a ser muy complicado que ustedes puedan de verdad enfocar y tener con buena resolución un grupo de palabras mucho más grande. Entonces ahí en el libro, en la página 162, les propongo este parrafito, que es un cuento de Cortázar que se llama Instrucciones para llorar. Y aquí lo que hago un poco es segmentar las palabras para que vean uno cómo hace la segmentación. Se hace un método de lectura ya palabra por palabra. En el peor de los casos, lectura silábica, que es sílaba por sílaba, que eso incrementa las fijaciones, o lectura ya deletreada, que es letra por letra, que ahí pues ya se va para arriba el número de fijaciones. Aquí más o menos hacemos unas 100 fijaciones. ¿Listo? Más o menos 100 fijaciones. Pero si hacemos agrupaciones, como se propone acá, ya se reduce más o menos de 100 a 30 fijaciones. Entonces aquí en el libro, en la parte de abajo de la página 162, están estas agrupaciones. El objetivo es que usted entonces trate de hacer la lectura agrupada, es decir, mira hacia el centro
del grupo y continúa hacia el otro centro del grupo, de manera que no lea palabra por palabra. Al principio le va a costar, va a ver que es un poco como difuso tanto la primera como la última palabra, pero la idea es que entonces usted adecue el ejercicio pues a sus necesidades y a sus limitaciones, o pues a su nivel actual, es decir, agrupe 2 palabras, agrupe 3, agrupe 4, y ahí va pues avanzando, ¿listo? Pero esto es un poco más real que el hecho de yo sugerirles que hagan como fotogramas de páginas completas, digamos que ya es un nivel un poco exagerado. Listo. Hay otros ejercicios, está el ejercicio de las columnas, que también habla un poco de justamente cuando usted hace ejercicios deletreados. Por ejemplo, leer la palabra distribución, uno en ocasiones la lee yendo de izquierda a derecha, cuando realmente, como es una palabra corta que tiene 3, 6, 10 letras, no mentiras, 12 letras, usted lo que puede hacer es mirar al centro de la palabra, hace una sola fijación y usted va a reconocer toda la palabra porque usted la conoce. Obviamente en tamaño real, que es acá como en el libro está, aquí pues está obviamente ampliada por la diapositiva. Y a la derecha pues hay unos ejercicios de combinaciones alfanuméricas para que usted justamente se ponga a prueba. Y mirando el asterisco del centro, el que está sobre la palabra, trate de leer de izquierda a derecha sin mover la vista, es decir, simplemente reconociendo las letras y los números con su vista, viendo el punto en concreto, puede hacer la lectura. ¿Listo? Esto para que esa lectura deletreada comencemos un poco a olvidarla, en parte para incrementar la velocidad, pero más allá de eso para que la lectura sea más eficaz y su vista no sea tan comprometida. ¿Listo? Y pues en la siguiente página, 165, van a encontrar 6 arbolitos que son básicamente ejercicios de básicamente ir graduando la agrupación de palabras de una palabra corta como ya o como él hasta ya una agrupación más grande como fijarme en él porque tampoco él me importunaba y dado la comprensión del contenido del texto. Entonces el objetivo es que usted trate de leer solamente la línea, es decir, solamente baje por la línea y trate de reconocer lo que está a las dos partes de la línea, parte izquierda y parte derecha. Obviamente mientras va bajando se va a complejizar, pero lo que le invito es a que trate como de ver si usted efectivamente puede reconocer las palabras que están en ambos lados. Repito, como hablante del español, usted simplemente por la combinación de palabras, de letras, la va a reconocer, para que sepa efectivamente que usted puede utilizar un poco más de su vista foveal para agrupar palabras, como que no sea tan limitado el ejercicio. ¿Listo? Y si no puede, pues básicamente agrupe izquierda y agrupe derecha, no pasa nada. Ya obviamente todo parte de su necesidad y de su estado actual de lectura. Bien, ya para cerrar, rápidamente, cuarta estrategia que ya no tiene que ver con ejercicios de la vista o implicaciones de la vista, es justamente que las estrategias de lectura que vimos en la clase pasada, el taller pasado, tienen repercusiones necesariamente positivas en la velocidad de lectura. ¿Qué quiero decir? Cuando se lleva a cabo ejercicios de prelectura, dígase conocimientos previos, predicciones, formulación de preguntas y formulación de un propósito de lectura, en compañía con el otro método que es el ejercicio de prelectura, también llamado skimming, puede ser un poco contraintuitivo que hacer más tenga necesariamente implicaciones en menos tiempo a la hora de leer. Pero tengan en cuenta que un elemento a la hora de leer que hace que nos tardemos más a la hora de leer, que pena en el rey un poco, es justamente la comprensión, que yo tengo que volver a ver veces sobre el texto porque no lo entiendo. No es solamente la vista que expanda mi rango visual, que mi voz interna se calle, sino que yo efectivamente comprenda el texto. Si yo conozco el texto de antemano, es decir, hice un ejercicio de prelectura, reconocí la estructura, reconocí una idea general, reconocí el registro, reconocí qué párrafos son más importantes que otros. Recuerden el ejercicio de leer la primera y la última línea de cada párrafo. Se llama pseudo skimming, como falso skimming. Yo lo que voy a hacer es como ir identificando qué información voy a leer y voy anticipando justamente qué dificultad o cómo se organiza la información, de manera que cuando yo ya esté leyendo de manera ya intensiva, que es leer de la primera a la última palabra, como ya tengo una suerte de idea preconcebida,
la comprensión va a ser mucho más sencilla. Y en esos términos, pues la comprensión va a ser más rápida y pues la lectura va a ser obviamente más veloz. Y por último, pues tengan en cuenta que la lectura es una habilidad. Y al ser habilidad requiere que sea una práctica constante. Entonces, la lectura como habilidad implica que usted trate justamente de practicar, de leer un poco cada día. Entiendo que hay personas a las que no les gusta leer en lo absoluto. Entonces trate de identificar textos no necesariamente verbales con los cuales usted se sienta cómodo. Por ejemplo, leer novelas gráficas, eh, leer memes. El meme es un tipo de lectura. O lea textos sencillos con temáticas que a usted le gustan. O trate de pedir recomendaciones. Digamos que un poco la resistencia a la lectura es por justamente la lectura por encargo que nos suelen hacer en la escuela, de que tenemos que leer por obligación o leer con un propósito muy difuso, y la lectura por placer un poco como que se olvida. Entonces, trate por lo menos de leer 10 minutos al día. Igual si usted aspira a entrar a la universidad y continuar con la educación superior, pues harto que le va a tocar leer, entonces es mejor que usted comience a desarrollar la habilidad. ¿Listo? Bueno, eso sería todo. 5 estrategias muy particulares, muy puntuales, que van desde la vista, un poco fortalecer la vista, hasta entender que la lectura es un proceso y es una habilidad y que tiene que eh, cultivarse cada día. ¿Listo? Y lo primero, y bueno, con lo que quiero cerrar antes de pues ya de dar por finalizado el taller, es que usted se plantea una pregunta muy importante, y es ¿para qué leer rápido? ¿Listo? Muchas veces ese leer rápido se traduce en quiero leer más libros por semana, quiero ser más efectivo, quiero ser más exitoso, pero tengan en cuenta que la lectura también es un proceso de conversación con un autor en un tiempo y espacio diferente, así que eso también implica pues darle como su necesaria importancia a la paciencia, a la lectura detenida, a la lectura pues por placer, es decir, mirar cada palabra, tratar de relacionarle las ideas, disfrutar la lectura más que todo, porque estos métodos como que procuran que usted sea un consumidor masivo de información y no es el hecho. Realmente si usted se pone a leer un libro al día, que como vimos en la primera publicidad, pues la comprensión no va a ser la misma y realmente su lectura va a ser bastante funcional. Usted va a leer simplemente por consumir y ya. Pero realmente, ¿cuál es el sentido de la lectura más allá de consumir? Leer para establecer un diálogo, leer por placer, leer para divertirse, para entretenerse. No hay necesidad de acelerarlo. Estos métodos lo que buscan es que su lectura sea más efectiva, que usted no se canse tanto la vista, que se concentre y que comprenda más. No tanto que fuerce la velocidad de la lectura porque sí. ¿Listo? Entonces tenga primero esa pregunta en mente y ahí sí, pues trate de llevar a cabo los ejercicios a la hora de leer. ¿Listo? No siendo más, pues les agradezco su atención y nos vemos entonces en un próximo taller, donde estaremos hablando un poco de estrategias de comprensión lectora ya en el campo de la microestructura, la macroestructura y la superestructura. ¿Listo? Entonces nos vemos en la próxima ocasión. Gracias por su atención.